¿Sabíais que durante los eclipses de sol se produce un curioso fenómeno muy llamativo y al mismo tiempo poco conocido llamado efecto pinhole? Cuando los rayos del sol penetran por pequeños orificios como por ejemplo los huecos existentes entre las hojas de los árboles, estos actúan como una lente o cámara oscura, proyectando la imagen solar sobre el suelo. De esta forma se pueden ver al mismo tiempo cientos de representaciones solares, tantas como huecos existentes entre hojas hay, ¿no? Como es el caso de esta fotografía que realicé en Aranjuez el 3 de octubre de 2005 durante el eclipse anular que veíais antes tras de mí, ¿no? Pues bien, este fenómeno lo podéis reproducir ahora mismo en casa. Solo necesitáis tener una lámpara de este tipo que imite la luz del sol y con un disco de cartón que simule la luna, pues tapar parte de ella. Y al mismo tiempo necesitáis tener, lo pongo aquí para que se vea en alto bien, una cartulina con pequeños orificios perforados que imitan las hojas de los árboles. Pues vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenemos esta cartulina con los orificios perforados y ahí vemos pues cómo se ve la sombra redonda, igual que la cartulina, pero si levantamos y enfocamos, pues vemos cómo se enfoca y se está viendo una reproducción pues de la luna, exactamente. Lo mismo podemos hacer con un colador. Aquí tenemos este colador que tiene ahí en el fondo esos orificios y aquí vemos los orificios, la sombra circular de los orificios, pero si levantamos el colador conseguimos enfocar a la luna. Si cambiamos la lámpara del techo por algunas de estas que están aquí a mi espalda, pues es como si cambiáramos la forma del sol. El efecto será distinto, porque en realidad lo que se consigue con el efecto pinhole es crear una imagen igual que la fuente que emite la luz. Ahora lo que voy a utilizar es esta lámpara, voy a quitar la lámpara que teníamos antes y voy a usar esta de 3x3 puntos de luz que forman un cuadrado y no voy a poner la luna para que veáis la diferencia que hay. He cambiado la lámpara por la de 3x3 puntos de luz y bueno, no he puesto la luna, se nota que hay mucha más luz y entonces va a estar mucho más definida. Ahí están los puntitos de los boquetes, aquí los tenemos abajo todos redondos, pero a elevarlo pues vemos cómo va poco a poco enfocando y vamos a conseguir pues la imagen de lo que es la lámpara en sí. En realidad, el efecto pinhole se produce siempre. No hace falta que exista ningún eclipse. Lo que ocurre es que nuestra mente está tan acostumbrada a verlo que no presta atención al fenómeno. En esta fotografía que vemos de la sombra de unos naranjos sobre la acera, se está reproduciendo en el suelo la imagen del sol decenas de veces. Lo que ocurre es que como no hay ningún eclipse, vemos el disco solar totalmente redondo y estamos tan acostumbrados a esa forma que ya ni siquiera le prestamos atención. Así que a partir de ahora, cuando pasemos por la calle, podemos tomar conciencia y observar con otros ojos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y contemplar esas pequeñas cámaras oscuras para ver el sol proyectado sobre el suelo. En los próximos eclipses, si tenéis oportunidad de estar junto a algún árbol, pero eso no siempre es posible, pues entonces recordad que podéis usar un colador como este o incluso una espumadera para o cualquier otra cosa que tengáis con pequeños orificios para poder contemplar cómo esa imagen circular que hemos visto aquí ahora, pues cambia a la imagen típica de esa forma con media luna como veíamos en la fotografía anterior. Por último, os voy a hablar de un fenómeno que es la guinda del pastel, el broche de oro. Un fenómeno a prueba de examen, de nota 10 para los que sean capaces de verlo. Eso sí, en este caso
solo lo podrán contemplar aquellas personas que estén dentro de la franja de la totalidad del eclipse de sol, ya que este fenómeno se produce muy próximo al instante antes y después del momento en que se produce la totalidad del eclipse. Me refiero a las bandas de sombra. Estas fotografías que vemos aquí, pues las hice durante el eclipse total de sol del 11 de agosto de 1999 en Hungría con tecnología analógica de aquella época, es decir, una única fotografía con un carrete de fotos y revelado químico en un laboratorio. Sin embargo, este vídeo no tiene por objeto explicar las distintas fases de un eclipse total, como se ven ahí, la fase parcial, la visión de la corona solar durante la totalidad, o el anillo de diamantes o las perlas de Bailey, sino de explicar estos otros fenómenos poco conocidos y que encima puedes ver a simple vista sin ningún tipo de instrumento óptico. El poner aquí estas fotografías del eclipse total de 1999 es para comentar que en aquel momento el fenómeno de las bandas de sombra no lo pude contemplar. En aquella ocasión debió de ser un fenómeno casi imperceptible o muy sutil y tenue. Y con los nervios de que se va a producir la totalidad en unos instantes, a ver quién es el guapo que se pone a mirar al suelo en lugar de contemplar el cielo, ¿no? Pero hay que hacerlo si queremos ver estas bandas. Y por eso lo advierto aquí, para que no perdamos esa oportunidad única de observar las bandas de sombra. ¿Pero qué son las bandas de sombras? También llamadas sombras volantes o serpientes solares, porque son como líneas de luz y oscuridad que se mueven de forma paralela y a veces retorciéndose como serpientes, que lo invaden todo, proyectándose en el suelo, en la fachada de las casas, en los cuerpos nuestros. Es algo mucho más amplio que el fenómeno pinhole que veíamos antes, ya que el pinhole solamente se produce en pequeños espacios donde existen árboles o pequeños orificios por donde la luz pasa, ¿no? Sin embargo, las serpientes solares se producen en todo el paisaje que estamos viendo. Las bandas de sombra son visibles aproximadamente durante los 2 minutos previos y posteriores a la totalidad del eclipse. Sin embargo, la mayoría de los observadores no son capaces de verla durante tanto tiempo, apreciándose mejor unos 20 segundos antes y después de la totalidad. Es un fenómeno producido por la refracción de la luz solar causada por la turbulencia atmosférica terrestre. Justo en el momento en que la luz del Sol se reduce a una franja de mínima abertura, cuando precisamente la Luna tapa casi la totalidad del Sol y por tanto próximo a la aparición de las perlas de Bailey. Es decir, en esos puntos de luz brillante que son los rayos del Sol que se dejan escapar entre la orografía de las montañas de la Luna. La calidad de la observación de las bandas de sombra depende de muchos factores, por ejemplo, de la turbulencia atmosférica, de la altura del Sol sobre el horizonte, de la velocidad de los vientos en las capas altas de la atmósfera, de la duración de la totalidad del eclipse, del tipo de suelo donde la estamos contemplando. Si tenemos un suelo, por ejemplo, oscuro, hormigonado, o es un campo de hierba, pues el fenómeno se confundirá con el entorno. Por eso es mejor colocar un panel o una sábana blanca sobre el suelo. Podemos decir que mientras más turbulencia atmosférica exista, pues mejor será la posibilidad de contemplarlo. Así que mientras más bajo esté el Sol en el horizonte, para este caso, será mejor. Y es precisamente esto lo que nos vamos a encontrar el 12 de agosto del 2026. Además, mientras más bajo esté el Sol en el horizonte, se producirá más contraste, de una forma más fuerte en las bandas, que en aquellos eclipses que el Sol esté más cerca del cenit. Asimismo, mientras más larga sea la totalidad de un eclipse, más favorable será la observación de estas bandas. Esto sí nos perjudica en los eclipses del 2026 porque su duración podemos decir que será corta.
Esto se debe a que durante los eclipses cortos, la media luna solar que queda iluminada es demasiado larga, formando aproximadamente una forma de semicírculo. Mientras que en los eclipses largos esa forma de media luna queda más corta por su extremo, formando una línea curva menor, siendo más ideal para la observación de este fenómeno. Cuando la franja visible del Sol es mínima, me refiero ahora no al largo de la visibilidad del eclipse, sino a su grosor, y está formada por muchos puntos de luz que forman ese pequeño arco de las perlas de Bailey, podemos decir que la luz que nos llega es puntual, igual que la luz que nos llega de las estrellas por la noche. Cuando vemos por la noche parpadear las estrellas es por causa de la turbulencia atmosférica, y es este mismo efecto el que hace que se produzcan las serpientes solares. No solemos ver parpadear a los planetas porque la luz que nos llega de ellos no es puntual como la de las estrellas, ya que los planetas forman como un pequeño disco y ello hace que su superficie de luz sea mayor y por tanto le afecta menos los efectos de la turbulencia atmosférica, por lo menos a simple vista. Podemos decir que este fenómeno es el mismo que cuando por el calor del verano vemos en el horizonte la carretera como echar humo, ¿no? Que es como ese espejismo que parece que estuviera mojada. En cuanto a la velocidad y dirección de estas bandas de sombra, están influenciadas por los vientos de las capas altas de la atmósfera, llegando a desplazarse hasta a 1,8 metros por segundo o más, llegando a ser más rápida y organizado a medida que se acerca la totalidad del eclipse. La orientación de estas bandas se muestran sobre el suelo como líneas paralelas al filamento que queda iluminado por el Sol y se mueven en dirección perpendicular a la propia orientación, es decir, en ángulo recto con respecto a lo que es el filo iluminado que queda del Sol. Si la velocidad del viento en las capas medias de la atmósfera es moderada, permitirá que las bandas de sombra sean claramente visibles. Pero si, por el contrario, el viento es muy fuerte, provocará movimientos muy rápidos en las bandas que impedirá que el ojo las pueda seguir. Y por el contrario, si no hay viento, las bandas apenas se moverán y por tanto tampoco se apreciarán. En cuanto a la separación entre banda y banda, al comienzo de la visibilidad puede estar separada en torno a unos 30 centímetros para luego cerca de la totalidad ir disminuyendo hasta unos 10 centímetros. Por otro lado, otra cosa a tener en cuenta es que las bandas de sombra invierten su movimiento después de la totalidad. Hace 120 años, durante el último eclipse total de 1905 en España, 3 globos, el Urano, el Júpiter y el Marte, ascendieron en Burgos para estudiar estas serpientes voladoras. Fue todo un acontecimiento social hoy día en el olvido. Llegaron decenas de equipos científicos de todo el mundo, se levantaron instalaciones para astrónomos, geógrafos, meteorólogos, asistidos por el ejército. El rey Alfonso XIII presidió el evento del lanzamiento de los 3 globos y hasta se celebró una corrida de toros con motivo del eclipse. Solo los tripulantes del Marte llegaron a contemplar estas bandas de sombra. Para captar estas bandas habían desplegado un panel blanco sobre el que esperaban verlas proyectadas, pero de pronto uno de los tripulantes del Marte gritó: «¡Mira mis manos!». De repente las bandas aparecieron proyectadas sobre sus manos, y no solamente sobre sus manos, sino sobre sus propios cuerpos, sobre la barquilla del globo y todo lo que tenían a su alrededor. Les llamó la atención que a esa altura la separación entre banda y banda era distinta de las que se veían desde la Tierra, mientras que en el suelo la separación rondaba entre 10 y 20 centímetros, allí en el cielo, en el globo, la separación era muy pequeñita, de apenas 1 o 2 centímetros. El diario.es, en un artículo publicado el 23 de enero del 2026 por el periodista Antonio Martínez Ron,
narra con todo lujo de detalle estas hazañas, por lo que no voy a alargar más esta explicación. En la descripción del vídeo os dejo el enlace del periódico para que lo veáis ustedes mismos. Por último, para terminar, os dejo un vídeo real de las bandas de sombra del eclipse total de Sol del 21 de agosto de 2017 en Estados Unidos, en Carolina del Sur. Está grabado sobre una sábana blanca de 1,70 m de larga por 91 centímetros de ancha. Gracias al sonido de ambiente que se escucha en el vídeo de la multitud, se aprecia el estado emocional, la euforia de la gente, apreciándose claramente cuando se está acercando a la totalidad del eclipse, y por tanto es ahí cuando vamos a ver la mayor fluidez y mayor detalle de estas bandas de sombra. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. The moon is soaking up.